En Aspine 11 Family Office, sus metas son nuestro compromiso. Como empresa regulada por CNMV con más de 20 años de experiencia asesorando grandes patrimonios, nos ponemos a su lado desde el inicio para planificar su futuro y proteger los intereses del cliente. Mantener y hacer crecer su patrimonio es nuestro compromiso, aportando nuestra experiencia en la toma de decisiones. Aspine 11 Family Office, a su lado en el camino. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa. Buenos días, soy Paloma Vasallo. Bienvenidos a nuestro programa Inversión con Nombre Propio. Hoy tenemos el placer de contar con Elena Delfino, responsable para España de Aegon Asset Management. Antes de empezar la entrevista, recordarles nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, @Aspine11EAF, LinkedIn Aspine11 Family Office. Y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify, YouTube y Telegram. Aspine11 Family Office. Conecta con las finanzas. Buenos días, Elena. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa Inversión con Nombre Propio. Y a la gestora Aegon, un placer tenerte. ¿Qué tal estáis? Muy bien, gracias. Todo un placer estar con vosotros. Gracias por la invitación. En primer lugar, tras haber vivido un año y medio de pandemia, la verdad que han sido unos meses muy duros para todos. ¿Cuáles son vuestras perspectivas en el medio plazo para el crecimiento económico y qué podemos esperar de los mercados financieros? Claro, los bancos centrales ahora están discutiendo el potencial para reducir el nivel de apoyo que brindan a las economías, mientras que los gobiernos ya están comenzando a reducir sus programas de apoyo al empleo. Sin embargo, todavía, en nuestra opinión, no estamos fuera de peligro. En el sentido, la propagación de la variante Delta nos recuerda que el coronavirus sigue siendo un riesgo para las economías y para la sociedad en general, a pesar de la muy exitosa implementación de las vacunas en todo el mundo desarrollado. También es verdad que la salud de las economías individuales, podemos destacar que el proceso de recuperación no ocurre al mismo ritmo. Uh-huh. Y en este entorno aún volátil, el mantra básico de cualquier inversor vale la pena reiterarlo, que es invertir a largo plazo en un esfuerzo por suavizar los periodos de volatilidad y trabajar para capitalizar las oportunidades que se presentan cada momento. Y este hecho fundamental de nuestro negocio es tan cierto hoy como siempre. Nos esperamos que las economías continúen a recuperarse a pesar de las preocupaciones sobre las nuevas variantes del COVID-19, inflación que crece, pero creemos que las economías van a continuar a recuperarse. Uh-huh. Respecto al lado de la renta fija, ante una posible subida de tipos por parte de los bancos centrales, ¿cómo podemos posicionar nuestras carteras? Quiero destacar también, Elena, el premio que habéis recibido por parte de Olfan al mejor renta fija global respecto al fondo Aegon Strategic Global Bond. Y me gustaría que nos informarais de las soluciones que nos puede aportar este fondo de renta fija. Por supuesto, gracias. Debido al amplio apoyo del Banco Central, esperamos que los tipos de interés se mantengan en los niveles actuales o ligeramente por encima y esto en general debería significar rendimientos más bajos en bonos soberanos. Entonces no estamos invirtiendo especialmente en bonos soberanos ahora. Al menos los utilizamos más como una parte más de liquidez de las carteras. Esperamos que las preocupaciones de inflación sean en gran parte transitorias una vez que la pandemia se detenga o ralentice. Los bonos corporativos siguen gozando de apoyo por parte de los bancos centrales, pero claramente no dan muchas rentabilidades, mientras que los bonos con una calificación más baja de crédito, los high yield, deberían tener un rendimiento superior gracias a la recuperación económica y los tipos de interés, que probablemente resultará en un entorno de mercado favorecedor.
Siempre hay que ser muy selectivo a la hora de elegir los segmentos donde invertir, sobre todo en la high yield, que ofrezca rentabilidad, pero suficiente protección ante el riesgo de impago. Algunos segmentos de renta fija alternativa nos gustan especialmente porque ofrecen una prima interesante, como los bonos ABS, por ejemplo, que desde el principio del año llevan una rentabilidad entre el 1,5% y el 2%. Por el lado de la renta variable, ¿qué regiones económicas y sectores presentarán mayores oportunidades de inversión? ¿Y valor añadido nos puede aportar un fondo global como el Aegon Global Sustainable Equity Fund? ¿Y qué estrategias sigue el fondo? A pesar de las elevadas valoraciones que estamos viendo en los mercados de renta variables, seguimos permaneciendo relativamente constructivos en esta clase de activo. Las acciones deberían beneficiarse del entorno donde los tipos de interés permanecen bajos y las condiciones económicas favorecen el crecimiento. En particular, en el fondo que mencionabas, el Global Sustainable Equity, invertimos en renta variable global según criterios de sostenibilidad financiera, social, medioambiental y de buen gobierno corporativo, con un sesgo hacia títulos de mediana y pequeña capitalización. Pero el objetivo del fondo es batir, hacerlo mejor que el índice de referencia, que es el MSCI World, que sería la renta variable global. Y desde el lanzamiento y en los últimos años siempre lo ha conseguido. Para darte una idea, el último año ha conseguido una rentabilidad del 17%. Invertimos, por un lado, en títulos, nos gustan las empresas medianas y pequeñas, porque sobre todo en países desarrollados como Estados Unidos y en Europa, donde vemos tasas de innovación muy elevadas y donde se pueden encontrar todavía nombres igual menos conocidos. No invertimos en los típicos Facebook y Amazon que tienen igual muchos otros fondos, pero que pueden añadir bastante valor a la cartera. Ajá. Y siempre con un sesgo sostenible. Por el lado de la macro, la inflación está acaparando especialmente la atención de los inversores. Los bancos centrales se escudan en exceso en la temporalidad de la subida de los precios. ¿Cuál es la visión de Aegon al respecto? Sí, claro. Por un lado, esperamos que a medio plazo las preocupaciones inflacionarias sean transitorias, una vez que la pandemia se detenga y sobre todo las dificultades de aprovisionamiento se solucionen poco a poco. En el breve periodo, es verdad que no es necesario mirar muy lejos para ver la inflación. Los precios de las materias primas han aumentado rápidamente, los precios del gas subieron un 125% hasta la fecha, petróleo 62%, aluminio 48%, café 55%, algodón 48%, vamos, muchísimo. Al igual que los costes de transporte, que aumentaron un 1000% en comparación con el año pasado. Y entonces también el aumento del costo de la vida es solo cuestión de tiempo antes de que las empresas se den cuenta que necesitarán aumentar los sueldos de sus empleados. Entonces sí vemos inflación en el breve periodo creciente, pero a largo plazo pensamos que será transitoria. Ajá. Y se va poco a poco a solucionar. Y ante eventos de volatilidad, Elena, ¿cómo puede proteger nuestra cartera la gestión alternativa? Y bueno, en concreto, un fondo market neutral como el Aegon Global Equity Market Neutral. Sí, claro, es verdad que hay eventos, ha habido últimamente sobre todo eventos de volatilidad bastante fuertes, lo hemos vivido sobre todo también en el año pasado y en general la renta variable ha crecido tanto que hay momentos, puntos de volatilidad importantes. El Global Equity Market Neutral es uno de nuestros fondos alternativos líquidos que invierte en renta variable global y que se gestiona con un enfoque neutral al mercado, que significa que queremos minimizar la exposición directa a los mercados mundiales de renta variable y generar rentabilidades positivas independientemente de las condiciones del mercado, manteniendo un bajo nivel de volatilidad y escasa correlación con los mercados subyacentes. En general, nuestra filosofía desde el lanzamiento del fondo es de invertir en empresas innovadoras y con un balance saneado y tener posiciones cortas en empresas que poco se adaptan a los cambios de su sector
y con mucho apalancamiento. Los típicos winners, los que ganan y los que pierden en los sectores más tradicionales. Entonces, nos gusta ofrecer ese tipo de producto para, por un lado, claramente generar rentabilidad para el cliente, defender mantenernos neutrales al mercado en los momentos en el que el mercado tenga repuntes de volatilidades y sobre todo un bajo nivel de volatilidad general del fondo. Y lo hemos conseguido en este fondo desde el lanzamiento y sobre todo en los últimos años, que es cuando más nuestros clientes, nuestros inversores lo necesitaban. Finalizamos, Elena, la entrevista destacando la creciente preocupación por parte de los inversores sobre la inversión sostenible. ¿Cómo os estáis posicionando en este aspecto? Y no obstante, también queremos destacar que somos conocedores de los diferentes premios que se os ha otorgado respecto al tema de la sostenibilidad y daros la enhorabuena al respecto. Por supuesto, gracias. Bueno, en Aegon, en general, creemos que el análisis de sostenibilidad representa una importante fuente de rentabilidad y constituye uno de los pilares de nuestro proceso de análisis fundamental. Llevamos más de 30 años, tanto como inversor, porque Aegon es una de las aseguradoras más grandes en Europa, y tanto como gestora de fondos, invirtiendo éticamente. Te dejo pensar que el primer fondo ético se lanzó en 1989, así que tenemos bastante historia detrás. Y a día de hoy es uno de los grupos más comprometidos en las inversiones responsables en Europa. Claramente hay 3 parámetros para medir ese compromiso y sobre todo medir cómo las empresas en las que invertimos, renta fija y renta variable, claramente, sean sostenibles por el lado del producto, que es decir, lo que la empresa produce, los procesos de producción, la gestión de recursos y de buen gobierno, que es cómo esa empresa ofrece sus productos, y el proceso de mejora, porque no es igual hablar de una empresa muy grande, de grande capitalización, cotizada en la bolsa, o una empresa más pequeña que claramente tiene menos posibilidad de informar los inversores sobre sus planes de sostenibilidad. Entonces es muy importante para nosotros ir más allá que los típicos nombres, los típicos líderes de sostenibilidad y encontrar también empresas que lo hacen muy bien y que igual por su tamaño se conocen menos y hacer engagement, estar con ellos comprometidos a mejorar sus procesos para que ellos también puedan ser líder de sostenibilidad a futuro. Pues Elena, llegamos al final de nuestra entrevista. Para nosotros un placer que nos acompañes en nuestro programa Inversión con Nombre Propio y por supuesto también dar las gracias a Aegon Management, un placer que nos acompañe también. Y nos gustaría que en próximas ocasiones tengamos un trato más cercano, que volvamos a la normalidad tan deseada. Insisto, daros las gracias por acompañaros, desearos lo mejor, un fuerte abrazo. Hasta pronto, Elena. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Bodegas Marqués de Cáceres, presente en más de 120 países, trabaja día a día por la elaboración de un vino de calidad. El carácter familiar de más de 5 generaciones ha forjado la personalidad de cada una de las producciones de la bodega. Elaborado en el corazón de la Rioja Alta, Marqués de Cáceres ofrece un vino para disfrutar y compartir. Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa.